a este live que va a estar buenísimo porque vamos a estar hablando con el abogado Javier Montano Miranda. Hoy miércoles, como siempre tenemos miércoles de Pregúntale al Abogado, donde ustedes aprovechan pues este tiempo para hacerle sus preguntas. Y hoy tenemos un tema que es interesante y habla sobre qué debes hacer si un ciudadano americano o si una persona te abusa o si pues en algún momento has experimentado violencia doméstica. Quédense aquí para pues ustedes informarse y también hacer las preguntas al abogado respecto a este tema que es tan interesante. Gracias a todos los que se van conectando. Yo siempre he dicho que estos live, estos conversatorios con el abogado son tan importantes porque ustedes de manera gratuita pueden hacerle una pregunta a una persona que sabe, que ha estudiado sobre el tema, sobre temas migratorios. Así que vayan escribiéndome por aquí desde dónde se conectan, desde dónde me ven, en la espera del abogado. Y que para la gente que se va uniendo, les estaba comentando que hoy vamos a hablar, todos los miércoles hablamos sobre un tema nuevo, pero hoy vamos a hablar sobre qué pasa si abusado por un pariente o residente. Hoy vamos a estar con el abogado Javier Montano Miranda para discutir estos temas y también para responder sus preguntas. A ver, Javier debe estar por aquí conectándose en 3, 2, 1. Ahí está. Hola Javier, Estimado de Luis ¿cómo, Moros, cómo estás? muy bien, gracias, muy contento de verte como siempre y nuevamente mil gracias por la invitación. No, para mí es un placer y a la gente que nos sigue le encanta escucharte y escuchar todas tus, a veces afirmaciones y a veces aclaratorias, porque nos toca a veces aclarar algunas dudas por aquí. Mira, Leyendas urbanas, ¿no? ajá, ajá. El tema de hoy era pues esta famosa visa VAWA, el tema de las personas que son abusadas por un pariente, ciudadano o residente, pero también yo quería preguntarte, ¿qué pasa si la persona que te abusa, y con esto quiero empezar, y ya yo sé que me vas a dar la clase de qué es el VAWA y todo lo demás, pero quiero que me digas qué pasa si una persona que te abusa no es residente, es un inmigrante? ¿También puede ser elegible a este tipo de visado o no? No, no. Bagua tiene la intención de quitarle a un residente o a un ciudadano el poder que tiene sobre un familiar eh, en temas migratorios. Entonces, el BAU es específicamente para una persona que ha sido abusada, ya sea por un residente o por un ciudadano. Para personas que han sido abusadas por un tercero, estamos hablando de otro tipo de beneficios, como la visa U, que ya hemos hablado anteriormente. Sí. Está también la visa T, por ejemplo, es una visa para víctimas de tráfico humano. Y Ujú. hay otro tipo de beneficios, pero específicamente no, VAWA solamente para personas que han sido abusadas por familiares, ciudadanos o residentes. ¿Quiénes califican a Bagua y qué se considera como un abuso? Porque hay personas pues que pueden decir, nada, él me insultó Sí. y me abusó, pero bajo la ley migratoria, ¿qué se considera un abuso? Bueno, el abuso es un término bastante amplio porque la ley habla de battery and extreme cruelty, que la traducción sería lesiones y crueldad extrema. Y se dan ejemplos de qué es lo que pudiera calificar, pero en realidad es un comportamiento que controla de alguna manera las acciones en este caso, el inmigrante, pero tienen que llegar a cierto nivel de gravedad, por así decirlo. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, obviamente, pues lesiones, agresiones, el Ujú, forzar a una persona a tener relaciones de tipo ujú, sexual, ujú. cuando una persona controla las salidas, por ejemplo, de la pareja, cuando una persona también ataca verbalmente a un punto que la víctima ya necesita algún tipo de ayuda psicológica. O sea, siempre tiene que ser o tener un elemento de extremo, por así decirlo. No puede ser nada más, bueno, no sé, me caes mal, Ah, estás gordo, o sea, no pueden ser cosas muy simples. Yo sé que hay personas, abogados también, lamentablemente, que sí han abusado, en mi opinión, este beneficio porque es muy bondadoso cuando aplica, pero con el argumento de que no, es que me siento controlado. Bueno, pues
con todo respeto, es parte del matrimonio, ¿no? Así, O sí. sea, entonces, yo creo que el abogado también debe de evaluar si una persona califica a vago o no, pero generalmente se reserva para ataques, o sea, lesiones físicas y temas de crueldad extrema. Es bien importante recalcar las personas que califican, porque muchas veces solamente pensamos que es el esposo o la esposa y no es así. También, por ejemplo, si tú eres el padre o la madre de un hijo tuyo abusado por un ciudadano americano o un residente, tú calificas. O sea, si tu hijo, si tú no has recibido ningún ataque violento, pero tu Pero hijo si lo has recibido tú, puedes ser beneficiario a un BAWA. O, por ejemplo, un tema que casi no se habla, pero es una realidad, lamentablemente, cuando los hijos ciudadanos abusan a los padres. wow, sí, sí, Eso sí. también, y lamentablemente, considerando que hay ataques, creo que la estadística es que hay 20 ataques violentos cada minuto en Estados Unidos. Ujú. Entonces, estamos hablando de millones de situaciones donde la persona muchas veces siente que tiene que soportar el ataque o la violencia de la pareja por recibir beneficios migratorios. Esto no es así. O sea, de hecho, el espíritu de esta ley es, dicho por el Congreso, es que no queremos que el ciudadano abuse del inmigrante y le ponga un control de manera que el inmigrante no le quede otra más que recibir el abuso para recibir beneficios migratorios. Total. Es muy bondadoso. De hecho, yo creo que es de las legislaciones más flexibles y más bondadosas que hay en la ley de inmigración. Y debe vivir, la víctima o esa persona debe vivir con el abusador, o sea, debe haber un contacto directo. En algún momento debieron de haber vivido juntos, o sea, debes demostrar, sobre todo cuando estás por matrimonio, sí debiste haber vivido juntos en algún momento, pero al momento de aplicar no tienes que estar casado, o no tienes que estar viviendo Y juntos, tiene perdón, pero que haber, sí, dime, pero dime. sí tienes que estar casado. Si es por matrimonio, en algún momento tienes que estar casado. O sea que la beca, mira, la visa no aplicaría si, por ejemplo, no sé, si es tu novio o tu novia, tienes que estar casado. Correcto. No, no aplicaría. No es específicamente, no es una visa, es una petición de inmigrante, pero lamentablemente sí tienes que estar casado. Si no estás casado, entonces estás hablando de otros beneficios como la visa U. La visa U, otra vez víctima de un ataque violento, pero esa, si es tu novio, esposo, un tercero, tu empleador o alguien en la calle, también calificas. Pero vago específicamente no, es precisamente para el tema del que estamos platicando hoy, o sea, cuando eres abusado por un ciudadano o un residente, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo primero es reportarlo a la policía. No debes de soportarle la violencia absolutamente a nadie en Estados Unidos. Número dos, salir de ahí, porque como tú sabrás, la violencia generalmente la violencia física generalmente es precedida por la violencia verbal. Entonces, si tú estás recibiendo ataques verbales, lamentablemente muchas veces esos escalan a violencia física, pero cuando llegas a ese punto, no tienes por qué quedarte en ese hogar, por así decirlo. Sal de ahí, haz un reporte de policía y háblalo con un abogado para ver si se tienen los méritos para aplicar pues a un beneficio. Y otra vez, este beneficio es sumamente bondadoso porque muchas veces tú puedes tener una entrada ilegal, que como hemos platicado anteriormente, la entrada ilegal muchas veces es lo que te hace inadmisible para muchos beneficios. Una orden de deportación también, muchas veces te hace inadmisible para muchas cosas y el BAGUA aprobado puede reabrirte un caso Reabrir. y de hecho puedes aplicar a la residencia independientemente que hayas entrado ilegalmente. O Oh, sea, wow. es sumamente bondadoso. Entonces, si estás en esa situación o si estuviste en esa situación, porque muchas veces pensamos, no, es que eso pasó hace varios años y ya no. Allí iba a preguntarte si tiene un código de limitación esta ley, o sea, ¿hasta cuánto tiempo tienes para reportar el hecho y para aplicar a esta petición? No tiene un límite, pero obviamente
si tú estás alegando una violencia extrema que pasó hace 2 años y sigues con la persona, bueno, el Departamento de Inmigración quizás vaya a pensar pues de que no era tan violenta o no tan extrema porque sigues ahí. Y yo Exacto, entiendo que la psicología de la persona que sufre un ataque muchas veces es de, de negar o de tratar de ocultar las acciones del victimario, ¿sabes? No pasó nada, no es para tanto, pero sí es para tanto. Porque muchas veces, o sea, ese tipo de violencia generalmente sucede a puerta cerrada. Entonces tú eres la única persona que lo estás viviendo, pero yo te aseguro que si otra persona viera un ataque de esa naturaleza, lo primero que te iba a decir es, vete de claro. ahí. Pero muchas veces la víctima lamentablemente se le daña la autoestima a tal punto que prefiere quedarse ahí muchas veces y no reportarlo y tratar de condonar las acciones del victimario con tal de que le llegue su permiso de trabajo y su residencia. Entonces no es necesario hacer eso, sal de esa relación, vete de ese lugar. Hay muchos lugares que acogen a víctimas de ataques violentos domésticos y puedes obtener una residencia por este beneficio. No, buenísimo. Mira, aquí hay varias personas haciendo sus preguntas y los invito a Adelante. que sigan haciéndolas para ir comenzando esta sección de preguntarle al abogado. Por aquí nos preguntan, hablando un poco más sobre, estábamos hablando de VAWA, pero nos preguntan sobre la visa U. ¿Cuál es el proceso luego que me aprueben mi visa U? Ok. Voy a ir un poquito para atrás para las personas que no están familiarizadas con la visa U. La visa U es un beneficio migratorio que se le da a personas que han sufrido un ataque violento. Y una vez que aplicas a la visa U, generalmente te dan 4 años de estatus de visa U. Al tercer año de visa U, tú puedes aplicar a la residencia. Ok, Entonces, y estoy siendo sumamente amplio con mi explicación, pero el proceso inicia, número uno, con el apoyo de la policía. Necesitas que la policía o el agente investigador ratifique que realmente hubo un ataque violento. O sea, si tú fuiste una víctima de un asalto, si alguien se metió a tu casa, si te golpearon, necesitas hacer ese reporte de policía y eventualmente tienes que pedirle a la policía que llene un formato de inmigración que se llama suplemento B. Y ese suplemento B es la policía ratificando y diciendo si esta persona cooperó con nosotros y si esto pasó. Con ese suplemento B aplicas a la visa U. Lamentablemente solamente hay un límite de 10,000 visas elegibles al año, o sea, solamente se emiten 10,000 visas al año y lo que ha creado que haya un retraso espantoso para recibir el beneficio de la visa U, te digo, al menos 5 o 6 años o más wow. para recibir tu visa U, pero una vez que la recibes, vas a tener un estatus por 4 años y al tercer año puedes aplicar a la residencia. Entonces, otra vez, otro beneficio migratorio fenomenal. No necesitas una relación de ninguna manera con el victimario, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento de por qué sucedió, no necesitas tampoco que detengan al victimario, porque muchas veces dicen, es que no Claro. lo voy a reportar porque no agarraron a nadie, no agarraron a la persona que me golpeó en la calle. No, eso no importa. El espíritu de la visa U es de que la gente que no tiene estatus no le dé miedo de reportar ese tipo de problemas. No, bueno. Entonces, por eso es que reporten los problemas. No, y es importante que la gente sepa esto porque hay muchas personas que, pues, lamentablemente han pasado por estas situaciones y no saben que por ser víctimas de estos escenarios pueden ser elegibles para legalizarse en este Y de país. hecho, y tampoco existe un tiempo donde tú tengas que aplicar. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido solicitar visa SU de casos muy viejos, pero Claro. obviamente y lamentablemente hay condados que son mucho más flexibles a la hora de ratificar que pasó un acto violento. Lamentablemente, aunque no lo creas, hay estados, hay condados donde, aunque haya pasado un ataque violento espantoso, su póliza es que, bueno, sí, sí te pasó esto, sí reconozco que apoyaste al órgano investigador, pero no, es nuestra póliza no firmar ese suplemento B para que tú puedas obtener un beneficio migratorio.
Eso se me Wow, hace absurdo, se me hace ridículo que eso suceda en los Estados Unidos. pero Es más, eso pasa. por ejemplo, en Miami, gracias a Dios, son muy, Sí, muy accesibles y tienen un protocolo extraordinario para ayudar a las víctimas de ataques violentos, pero te sales de este condado y lamentablemente, y no voy a mencionar cuáles, pero hay unos que es sumamente difícil obtener un suplemento B, pero eso es trabajo del abogado también, de tratar de persuadir a la policía o a la persona que investigó el caso de que firme el documento suplemento B para poder iniciar el caso de no, visa U. no, totalmente. Por aquí nos pregunta Carla Vicente, dice, hace 2 años mi hija cuando tenía 8 años, recién llegados a Estados Unidos, su maestra hispana la maltrató por el transcurso de un mes aproximadamente. Pensé que era mentira y era todo cierto al final. ¿Es posible intentar aplicar este tipo de visado? Perdón, ¿cuándo sucedió eso? ¿Hace mucho tiempo? Tenía 8 años, ¿Cuántos años tiene ahora? no lo sé. Bueno, no hay, otra vez, no hay tiempo establecido por la ley por lo que debas de hacer esto, pero en ese caso tuviera que reportar el ataque, o sea, tuviera que ir a la policía en este momento a reportar el ataque que sucedió hace mucho tiempo o poco tiempo, no lo sé. Y después de eso es acercarse a la unidad a la unidad dentro de la policía, no sé si es en Miami, pero se le solicita que firme el suplemento B y si lo hacen puede aplicar a este beneficio. Pero muchas veces, y esto pasa bastante, sobre todo en la comunidad latina, no lo reportamos porque nos da miedo o no lo reportamos porque ya pasó un mes, ya, no, ya nadie va a hacer caso. No, tú puedes reportar ese incidente independientemente de cuándo sucedió. Ahora, obviamente le van a dar menos peso porque si hubiera sido, la mentalidad de ellos es decir, si hubiera sido tan grave, lo hubiera reportado inmediatamente. Claro, totalmente. Por aquí nos preguntan cómo contactamos al abogado. Pues aquí estoy colocando la información. Pueden Gracias. contactarlo al 305-854-9591 Ujú. para todas, si pues quieren plantear al abogado de manera personalizada y más precisa su caso, Ujú. él los puede analizar y darles pues su opinión y bueno, su ayuda, su trabajo. Aquí dice que la niña tiene ahora 10 años, o sea, pasó hace 2 años Hace dos el tema. años, bueno, la niña tiene 10. Bueno, número uno, qué lamentable que le haya pasado algo así a una niña, Tan a una pequeño. criatura ¿No? de esa edad. Pero en mi opinión debe de reportarlo. Y yo, mi mentalidad es esta, independientemente que una persona obtenga un beneficio migratorio, Debe hacerlo. si tenemos a una maestra que está haciendo eso con su hija, seguramente no es la primera y no va a ser la última. Entonces, ese tipo y disculpa mi francés, de animales no deberían de estar cerca de los niños. Totalmente, totalmente. Por aquí nos dicen, un saludo, yo soy madre de sobreviviente de la masacre de Parkland. En aquel momento, un grupo de abogados se acercaron a ofrecer a las víctimas ayuda con esta visa y hasta el sol de hoy nada pasa. Hablando de este caso, para personas que han sido sobrevivientes de masacres, ¿esta visa puede encajar en su situación o no? Para Bagua o para Visa U, bueno, me encantaría hablar con ella. Ajá, De hecho, número uno, mi más sentido pésame. Eh, pero hay veces que sí puedes alegar un ataque violento independientemente de que tú hayas estado ahí. O sea, muchas veces, generalmente se utiliza para víctimas directas, pero ujú, hay argumentos que uno puede hacer para personas que no estuvieron ahí, pero de todas maneras sufrieron ese ataque violento. Pero definitivamente esto me suena más a una visa U que a un BAWA. ok, pero se puede lograr algún tipo Yo creo que de visa. definitivamente debe de explorarlo. Me encantaría platicar con ella. De hecho, le invito a que me hable, por favor, para platicar de esto y ver una solución. La verdad es de que hay muchos argumentos que creo que podemos hacer porque a final de cuentas la señora también es una víctima. Totalmente. Bueno, Luz Sandoval, bueno, te recomiendo que llames a el 305-854-9591 y allí pues te puedas entrar en contacto con la Y, oficina del abogado. y nuestro contacto por WhatsApp es 786-448-0951.
1-800-786-448-0951. Por si es Buenísimo. más, por si es Más un accesible. medio, medio más idóneo. Vamos a ver por aquí otras preguntas. Nos dicen, buenas tardes, ¿tener un hijo americano con alguna condición especial o discapacidad ayuda o beneficia de alguna manera el estatus migratorio de los padres? Hay veces que uno puede solicitar beneficios migratorios en base a esto. Uno muchas veces puede pedir acciones diferidas. No son muy aceptadas por el Departamento de Inmigración. Depende de la situación del niño o de la niña. Y, y bueno, y también del humor del oficial que esté revisando su caso. Pero básicamente se pueden solicitar uh, periodos de permanencia autorizada en los Estados Unidos mientras resuelve su situación migratoria. Pero no una visa que te lleve a la residencia. No, Ok, no. No, lamentablemente ese tipo de beneficios no entran en ese tipo de casos, pero hay veces que puedes solicitar acciones diferidas, por ejemplo, básicamente como, imagínate, un DACA, ajá. a ciertos casos por cuestiones humanitarias. Por aquí dice, fue acosada en un ascensor mientras que hacía una entrega de Uber Eats. El agresor está preso, pero me dicen que no califico para esta ¿Por visa. ¿Qué puedo qué hacer? no? Dios mío, si eso no califica una visa U, yo no sé qué va a calificar. Eso Bueno, es, Roxana, es ya un ataque sexual eso es, y si a esa persona la detuvieron por ese ataque, está preso, sí, yo no entiendo, Dios mío, es que mira, Luis, quisiera tomar un segundo sí, para sí. hablar de esto. Lamentablemente, la desinformación que está en redes sociales, la desinformación en muchos comentarios, que ya lo habíamos platicado, la mala información que existe también de personas que no hacen derecho migratorio es sumamente expansiva y dañina a las personas que viven en los Estados Unidos. Pidan opiniones de profesionales, no de paralegales, no de notarios, y no solamente una, pidan varias opiniones de abogados, de personas que tengan licencia para dar un consejo legal. Muchas veces uno no tiene todas las respuestas, por eso es que digo, pide varias opiniones, pero por ejemplo, en un caso como el que está mencionando la señora, yo no entiendo quién le dijo que ella no calificaba para algo así. O sea, tuviera que ser algo sumamente grave, o que ella no cooperó con la policía, o que ella a lo mejor tiene algún antecedente que Ajá. eventualmente no le va a permitir hacer este beneficio, pero yo no entiendo quién le dijo que no. No, Y algo bien importante, la visa U requiere, aparte de lo que habíamos mencionado, requiere otro tipo de requisitos también. Y uno de ellos es el buen carácter moral. Y si te fijas, no están hablando de delitos, no están hablando de, por ejemplo, el TPS, que es 2 ofensas o una felonía, estás fuera, no. Aquí están hablando de carácter moral. ¿Por qué utilizan este término? Porque carácter moral es un concepto mucho más amplio. O sea, te pueden decir, es que por buen carácter, a lo mejor tú no pagas pensión alimenticia. A lo mejor, eso no es, o sea, hasta cierto punto no es delito. Es delito hasta cierto, hasta un nivel, pero pensión alimenticia cae más en el lado de buen carácter moral. No pagar impuestos, por ejemplo, eventualmente va a ser un delito y va a ser a la cárcel por no pagar impuestos. Pero el no pagar impuestos es más un tema de carácter moral. Entonces, si tú estás aplicando una visa U, no solamente debes de haber sufrido un ataque violento, no solamente debiste haber cooperado con la policía, o VAWA, no solamente eras familiar de un esposo, ciudadano, residente, no solamente eso, estamos hablando de conceptos mucho más amplios porque el Departamento de Inmigración, al final de cuentas, por discreción, te puede negar ese caso. Entonces, el buen carácter moral se utiliza en este tipo de casos en VAWA porque pueden utilizar cualquier cosa para negártelo. Por ejemplo, una persona que ha entrado muchas veces a los Estados Unidos, sí tiene un orden de deportación, pero es una persona que ha entrado demasiadas veces. El Departamento de Inmigración puede decir, ¿sabes qué? Yo considero que esta conducta no es de una persona que tiene buen carácter moral. O, por ejemplo, una persona que tiene 50 tickets de claro. tráfico, de tránsito. Un oficial puede decir, bueno, a lo mejor no tienes delitos, a lo mejor no has manejado bajo la influencia del alcohol, no has robado, pero
50 tickets, eso denota que no eres una persona de buen carácter moral. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar una visa U, porque no solamente es delito, es buen carácter moral. No, es buenísimo que lo mencionas porque me pasó ayer, monté un video sobre los beneficios que tiene tener el TPS cuando eres estudiante. Y bueno, por ahí una cantidad de gente no cantidad, pero como dos personas me decían que, y bueno, mencioné basado en yo aquí cuando tengo estas conversaciones contigo, es como si tuviera una clase. Entonces, mis clases contigo, me aprendí que el asilo no es un estatus, el asilo pendiente no es un estatus legal, sino autorizado. Y lo dije en el video, Periodo autorizado. Ajá. eso, lo dije en el video. Y bueno, hay una persona que ni es abogada me dijo que no era así. Y yo te escribí y te dije, ay, pero ¿será esto cierto? Y tú me ayudaste porque ante la desinformación, de verdad que uno a veces no sabe ni qué creer. Y yo, cuando la gente a veces me dice, Luis, es que yo pensaba que no podía aplicar, por ejemplo, en mi caso, una beca. Lo entiendo porque uno se confunde con tantas cosas que escucha y no sabe a quién creerle. Y sabes que también muchas veces no es con mala intención, Ajá. pero muchas veces pensamos que, bueno, es que si estás en Estados Unidos y aplicaste un asilo, bueno, entonces no es estatus legal, pero tampoco es estatus autorizado. No, por eso es que vas con un abogado, para que te diga exactamente qué es lo que es, qué es un TPS, estatus legal, qué es un asilo aprobado, estatus legal, qué es un asilo pendiente, estadía autorizada. Y esos conceptos son sumamente importantes a la hora de estar aplicando un beneficio migratorio. Entonces, por eso es el tema que siempre te he comentado, no debemos subestimar el tema migratorio. No debemos pensar que se basa en el sentido común, ni en la justicia, ni en la ética. No, se basa en lo que es. Y muchas veces los conceptos de ley se van totalmente en contra de la equidad, por ejemplo, de Ajá. la justicia, y, y el ejemplo es este, por ejemplo, ahora que estamos hablando un poco de la visa U, por ejemplo, de la pregunta, ¿qué pasa si tú sufres un ataque sumamente violento, algo espantoso, y tú cooperas con la policía, la persona fue a la cárcel, la persona hizo 20 años en la cárcel, pero la policía no quiere cooperar con firmando el suplemento B? Entonces tú dices, a Ujú. ver, ¿cómo es que no existe un organismo o un método para yo forzar a que me ayuden a someter el suplemento B? Lamentablemente no existe. Pero es la ley. Total. Entonces, y para eso es que pues te tienes que asesorar no solamente con uno, con varios abogados y llegar tú a tu propia conclusión. Totalmente. Por aquí nos preguntan, ¿un dependiente puede cambiar de estatus a estudiante? Sí, si está en estatus legal, sí. Toda persona que está en estatus legal puede cambiar a otro estatus legal, o sea, puede o extender ese mismo estatus legal o cambiar otro estatus, pero tiene que estar en estatus legal, no autorizado. Son Ok. conceptos distintos. Por aquí nos dicen, bueno, no nos dicen nada, yo quiero preguntar, eh, este, si una persona aplica a Bagua y le dan la visa, una madre, por ejemplo, ¿eso puede incluir, esa visa Bagua puede incluir a su hijo Sí. o a sus hijos? Incluye a sus hijos, estamos hablando de personas menores de 21 años, Ok. y no importa si Bagua, si este proceso se tarda muchísimo, o sea, estamos hablando de una manera pues muy simple. Estamos simplificando el proceso. Son procesos que demoran bastante tiempo, pero una de las grandes bondades de este beneficio es que si el hijo tiene 21 años, o sea, tiene menos de 21 años al momento de aplicar al BAGUA, está protegido. O sea, no importa Sí, que el BAGUA se demore 10 años, si tú aplicaste antes de que la persona tu hijo cumpliera 21 años, él se va a beneficiar. Tu esposo también se puede beneficiar. Entonces, lo mismo pasa como con el asilo, ¿no? Lo mismo. Ujú. correcto, correcto. O sea, la edad a la hora de aplicar se congela y se considera como la edad real al momento en que el caso es adjudicado. Entonces, si una persona aplica por vago y un niño tiene 14 años y el caso es adjudicado cuando el niño tiene 30, él también va a obtener beneficios migratorios. No, buenísimo, Entonces, buenísimo saber. súper. Y pueden aplicar personas que están aquí de manera indocumentada o personas que tienen
que fueron abusadas, pero anteriormente tienen un récord criminal? Bueno, personas indocumentadas, sí, definitivamente una persona que entró ilegal y hasta una persona que tiene una orden de deportación puede aplicar a este beneficio. Entonces, no hay excusa para no aplicar. Ok. Eh, Obviamente una persona que tiene una orden de deportación tiene después otro tipo de procesos que tiene que reabrir ese caso para el caso de corte, para poder para poder obtener la residencia, pero es posible. Pero definitivamente una persona que entró ilegalmente puede aplicar a VAWA. Entonces, un súper, súper beneficio. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí tiene, sí, Si tiene récord sí tiene un récord criminal. criminal, un récord criminal. Ok. Ajá. Depende del récord criminal, depende cuándo sucedió y debe ser un récord criminal que no te haga inadmisible. Hay récords criminal, lamentablemente hay récords que te hacen inadmisible de por vida. Por ejemplo, posesión de ciertas drogas generalmente te hace inadmisible para obtener la residencia. Um, pero volvemos al tema de buen carácter moral. Por ejemplo, si es un récord criminal relativamente simple y es uno y hace mucho tiempo, pues bueno, puedes decir que no es tan grave, que a lo mejor la persona no es un peligro para la sociedad y que ya hubo rehabilitación porque hace mucho tiempo que sucedió. Pero volvemos a lo mismo, si es, digamos que no es un récord criminal, pero son 50 tickets de tráfico, pues bueno, creo que vas a tener mucho más problemas. Por eso el concepto de buen carácter moral en el lugar de récord criminal. No, buenísimo. Mira, Javier, ¿qué te gustaría? Porque ya hemos hablado bastante de Bagua y hemos contestado muchas preguntas. Ahora háblame un poco de las leyendas urbanas. ¿Cuáles son esas cosas que se escuchan de Bagua que no son, de esa visa que no son ciertas? Te voy a dar una y es la que más escuchamos en la oficina, que el hombre abusado no califica. Ay, ¿en serio? Ajá. Eso es, o sea, porque el nombre de esa legislación es la ley en contra de la violencia en contra de la mujer. Ah, entonces Eso es VAWA. automáticamente el nombre excluye al hombre, pero en realidad la ley no excluye al Pero en hombre. realidad, correcto. Pero es muy común y lamentablemente, pues el abuso De lado y pues es lado. general, ¿no? Y es bilateral, lamentablemente. Entonces, una persona que es del sexo masculino y que es abusado por su esposa, por su hijo, ciudadano residente, puede calificar a VAWA. Y esto es algo que quiero decirle a los cuatro vientos porque muchas veces, pues la gente no sabe de esto y puede calificar. De hecho, esto es demasiado común. Es más común de lo que tú pudieras imaginar. De que el hombre sea El el abusado. peticionario de este visado, en Sí. serio. Recordemos que un abuso es battery o extreme cruelty. Una cachetada, eso es battery, eso es una lesión. O sea, Claro, un jalón de pelo, eso es una y, lesión. y- y tiene que ser, basta con que suceda una vez. That's it. Eso es una sola vez. O sea, no, o sea, es violencia. Y otra vez, ese tipo de actitudes y de acciones escalan. El Departamento de Inmigración sabe eso. Y por eso es que te dicen, cuando sucede algo de esa naturaleza, tienes que actuar inmediatamente, tienes que reportarlo, te tienes que ir. O sea, porque otra vez, usualmente la violencia sucede a puerta cerrada y empieza por un tema verbal y acaba en un tema físico. O sea, la violencia otra vez es precedida por el abuso verbal. Claro, pero en la de Bagua debe haber una lesión física. No o sea, no importa si es un insulto, si es verbal, tiene que haber una lesión física, ¿cierto? No necesariamente, ¿No? porque Ok. hay crueldad extrema que no es física. O sea, por eso te hablan de, Como el abuso por eso, emocional. correcto, por eso te hablan de, o sea, la traducción será lesión, o sea, battery. O sea, battery es un contacto físico Ah, claro. o, o crueldad extrema. Crueldad extrema es donde tú puedes catalogar prácticamente cualquier cosa, pero tiene que ser extremo. O Y sea, no por solamente ejemplo, no sé, encerrar a tu cónyuge en un cuarto y no le das comida y no le das agua. Eso es, es. Ajá. mira, encerrar a un cónyuge aunque le des comida.
Ajá, exacto, exacto. Ajá, Ese es un ejemplo claro de abuso emocional y físico. ajá, Eso es, ajá. eso es VAWA. Y un ejemplo hipotético. Ponte que, no sé, hay una mujer que es migrante y está con un hombre que está en proceso de tener la residencia permanente. O sea, ya envió su formulario para tener la residencia permanente, se le fue otorgada, pero aún no tiene físicamente el green card. ¿Eso te hace elegible para el BAWA o no? No, tienes que ser residente o ciudadano. Ok. Y no puedes estar en proceso de residencia, tienes que ya tener la residencia. Correcto. A lo mejor esa persona calificaría una visa U, pero no VAWA. Ok, y en términos de aceptación, es decir, ¿qué visa suele ser aprobada más rápido? ¿Las visas U o las VAWA? Las dos están muy tardadas, pero VAWA, definitivamente. ¿Cuánto es VAWA es el más averaje? rápido. ¿Cuánto es el averaje que puede durar una aplicación? 3, 4 años. Pero Ahora, durante ese tiempo te dan permiso de trabajo, te dan... sí, hay una etapa de revisión inicial en estos procesos Ok, donde al aplicar, el Departamento de Inmigración va a revisar tu caso por encima, por así decirlo. ok, Una revisión muy rápida y va a determinar si realmente existe la posibilidad de que tu caso sea aprobado. Si ese es el caso, entonces te emiten lo que se llama un deferred action, otra vez, algo parecido a DACA. ajá, Y acción diferida es básicamente una notificación al Departamento de Inmigración diciendo esta persona no es prioridad para deportarse y por ende puede recibir un permiso de trabajo. Esa determinación de deferred action te la dan mucho antes de que te adjudiquen tu caso de VAWA. Entonces, al someter la solicitud, debemos de esperar esa determinación de acción diferida y después de esa acción diferida, que puedes aplicar un permiso de trabajo en ese momento, es que tienes que esperar a que ya hagan una adjudicación de tu caso de BAU. buenísimo. No, buenísima aclaratoria porque eso sí lo tenía en duda. Bueno, Javier, me encantó hablar contigo. Me encantó que habláramos sobre este tema. Sé que es un tema, pues, álgido de conversar. No a todo el mundo le gustaría estar en esta posición. Em, pero sí, son temas necesarios de conversar, necesarios de aclarar, porque, bueno, uno nunca sabe quién puede estar, quién nos esté viendo en esta situación y no sabe que puede haber un beneficio migratorio detrás de esto. Es muy triste porque yo creo que no se le da la difusión necesaria a este beneficio. Hay muchísima gente que está en situaciones extremas. Como te mencioné, imagínate 20 ataques por minuto. Horrible. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Y el tema con el inmigrante es de que está en una posición, pues, Vulnerable. muy vulnerable, donde piensa que tiene que aguantar todo eso y para nada, para nada. O sea, otra vez una legislación muy bondadosa, muy buena, basada en la equidad, es así, en la justicia, de no aguantarle nada. Y como mencioné inicialmente, es de quitarle ese poder de abuso al ciudadano o al residente en contra del inmigrante. Total. Bueno, me encantaría la próxima semana, Javier, que habláramos todo sobre el asilo político la semana que viene. Me parece perfecto. Porque sé que muchísimos de mis seguidores, de nuestros seguidores, están en proceso de asilo y tienen preguntas que hacer sobre eso. Así que, mira, por aquí es súper interesante este live. Gracias por su tiempo y Muchas gracias. disposición. Gracias, Y Javier, por siempre estar aquí. gracias. No, y el asilo yo creo que es un tema, la verdad, de nunca acabar. De esos temas como la Ajá, religión que no tienen fin, ajá, pero creo que sí es importante al menos disipar muchas leyendas urbanas, sí, incluyendo qué personas pudieran calificar, qué miedos califican, qué miedos son protegidos, qué pasa si me pasé del año, por ejemplo. Ese es un tema. ¿Qué pasa? ¿Puedo aplicar al asilo si ya me pasé del primer año para aplicar? ¿Qué pasa si me divorcié? Esa es otra. Hay muchísimas cosas que salen, que derivan del asilo, pero con muchísimo gusto podemos platicarlas. Y te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien. Y nada más como recordatorio, recordemos, por favor, a las personas que tienen ujú, TPS y que su TPS vence ahora en marzo 10, por favor,
por favor, hagan esa solicitud inmediatamente. Es bien importante no perder este término. Recordemos que que la causa más grande de que una persona no pueda continuar con los beneficios del TPS es no renovarlo. No Total. son récords criminales, no son deportaciones, es que no lo renueven. Entonces hay que hacer esto. Por favor, si nos están escuchando, esto se vence el domingo. Así que hagan la tarea y no sean como Luis Moros, que lo hace a última No, hora. para nada, para nada, para nada. Nos Pues, vemos la próxima semana, Javier. igualmente, muchísimas gracias por la invitación y te mando un gran Gran abrazo. abrazo. Saludos. Nos vemos la próxima. Y aquí estaba Javier Montano Miranda, que siempre está pues ahí todos los miércoles a las 7 de la mañana conmigo, respondiendo sus preguntas, guiándolos, educándolos, inspirándolos y bueno, también diciéndoles lo que deben o no deben hacer en diferentes visas. Estos últimos 3 meses hemos hablado de todo, visas U, TPS, asilo, VAWA, infinidad de cosas, así que les recomiendo. Muchísima gente me dice, Luis, ¿cómo hago para contactar al abogado? 305-854-9591. Deben llamar y reservar su cita. Y también yo soy creyente, porque bueno, también doy asesorías bajo la parte educativa de becas, que cuando usted pide una asesoría, señores, vayan con preguntas, vayan preparados. Así que si la pregunta, si usted le quiere exponer al abogado su caso de asilo, vaya y vea el episodio que hicimos sobre asilo. Si es por TPS, vaya y vea el episodio del TPS. Allí va a poder esclarecer algunas dudas, apuntar algunas preguntas y hacérsela personalizadamente al abogado cuando le toque su cita. La próxima semana vamos a estar hablando el próximo miércoles sobre todo sobre el asilo político. Como dijo Javier, es como pues una Biblia porque hay muchísimas cosas que hablar y que decir. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, como todas las semanas. Un abrazo, cuídense. Dicen por aquí, hola, acabo de entrar. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de hacer el TPS por primera vez? Hasta abril del 2025 si lo haces por primera vez. Si lo haces como reválida, sí, revalidarlo, debes aplicar hasta este próximo domingo, 10 de marzo. Si nunca has aplicado el TPS, tienes hasta el 2025, aunque si yo fuera tú, lo haría de una vez. Un abrazo, cuídense.